Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Martín Verdén, instructor de semiología quirúrgica. También soy el jefe de servicio de cirugía general. El tema que nos compete hoy es síndrome esofágico o síndrome como ustedes quieran llamarlo. Les pido disculpas antes que nada, tengo 56 años y esto es nuevo para mí, así que cuento con la comprensión de ustedes. Bueno, antes que nada, como estamos en cuarentena, quisiera pedirles como deber que repasen la anatomía del esófago y su fisiología, teniendo en cuenta algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, las constricciones fisiológicas del esófago que son causadas por el callado de la aorta, la entrada a nivel del abdomen pasando por el diafragma y también ciertas circunstancias como la eh, compresión por parte de la séptima vértebra cervical, la apófisis espinosa de esa vértebra. Son circunstancias a tener en cuenta. Y en cuanto a la fisiología, los movimientos fisiológicos normales del esófago, los movimientos peristálticos primarios, secundarios y terciarios, recordando siempre que los movimientos terciarios son reflejo de una patología, ya sea orgánica o funcional. Yendo a nuestro tema, en cuanto a la semiología, el interrogatorio es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, con esta pandemia que tenemos del virus SARS-CoV-2, el interrogatorio, ya lo haremos más adelante por teléfono, televisado, no sé para dónde va a ir la medicina, pero parecería ser que la semiología realizada a través del interrogatorio, que de paso les digo nos da el 90% de los diagnósticos, va a ser cada vez más importante. Entonces, el síntoma fundamental del síndrome esofágico es la disfagia. ¿Y qué es la disfagia? Es la dificultad para deglutir. Les puse ahí disfagia funcional y orgánica. ¿Por qué? Empecemos por la más fácil de comprender. La disfagia o dificultad para deglutir orgánica se realiza en forma progresiva. Primero a líquidos, semisólidos, sólidos y después prácticamente no existe pasaje del alimento del esófago al estómago. En cambio, la disfagia funcional no tiene ese orden o esa periodicidad. Un día puede ingerir bien sólidos, otro día puede ingerir bien líquidos, a veces sólidos, a veces líquidos y a veces nada. También está relacionado con la temperatura de cierto tipo de alimentos, etc. Es decir, hoy puedo estar comiendo algo sólido y mañana puedo comer algo líquido, puedo ingerir algo líquido, pero no sólido. Es decir, no tiene un ritmo ni una periodicidad comparando con el síndrome biliar, la disfagia funcional. Espero que se comprenda eso. Hoy estoy comiendo bien algo sólido, mañana no me pasa nada el sólido, pero sin embargo el líquido pasa bien. Y a veces ni líquido ni sólido. Y posteriormente vuelvo a ingerir líquidos, sólidos, ya sea en forma conjunta o en forma separada. El representante genuino de la disfagia funcional es la acalasia y de la disfagia orgánica es el cáncer esofágico. Creo que ahí se entiende muy bien esa parte. La odinofagia no es más que el dolor a la deglución y puede ser la traducción de múltiples patologías, por ejemplo, las que caen dentro de la otorrinolaringología o también por ciertos fenómenos que se producen a nivel de la garganta, que hoy en día está cobrando cada vez más importancia. Es importante tener en cuenta cierto tipo de dolores como las retroesternales de forma difusa, descartar siempre los traumatismos que quedan después como secuela un dolor que puede confundirse con un síndrome esofágico, ni qué decir con un dolor de tipo anginoso, en donde la semiología nos indica que el dolor de tipo anginoso es desencadenado siempre por un esfuerzo, por emociones o por cambios bruscos de temperatura. En cambio, la disfagia siempre va a estar desencadenada por la ingestión de alimentos. La disglusia es un trastorno de la fase voluntaria de la deglución que se ve sobre todo en pacientes que tienen trastornos neurológicos, por ejemplo, posterior a un ACV, accidente cerebrovascular o traumatismo cráneoencefálico. La regurgitación, como ustedes sabrán, que es el pasaje de alimentos no digeridos del estómago o mal digeridos del estómago hacia el esófago, pudiendo inclusive llegar hacia la tráquea y producir alteraciones de la tonalidad de la voz. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque está relacionado a ciertos fenómenos que más adelante vamos a ver, sobre todo en reflujo gastroesofágico. La cialorrea, que en realidad tiene dos componentes. Por un lado, el aumento en la producción de saliva para tratar
de aumentar el peso del volumen del alimento para vencer la resistencia del esfínter esofágico inferior o la tumoración que se encuentra en cualquier longitud del esófago. Y por otro lado, la salivación constante que trae aparejado el escupir. Es decir, si yo voy a investigar cómo interrogar una celorrea, le preguntaré al paciente si está escupiendo en frecuencia mayor a la normal. Desde luego, el escupir forma parte de nuestra educación y no debemos incurrir en eso. La pirosis es la sensación de quemazón retroesternal intensa, fruto de un reflujo ácido. La halitosis, más conocido por el mal aliento, consecuencia de la retención de alimentos a nivel del esófago o a nivel de la porción distal. La difonía implica un compromiso de los nervios laringeos, sobre todo el laringio inferior, por una invasión tumoral. Es un signo ominoso y ni qué decir la tos que se acompaña con la ingestión de alimentos, porque eso no está hablando de un pasaje del alimento del tubo digestivo al árbol respiratorio, y es muy sugestivo de que el paciente presente una fístula, que es la comunicación de entre dos superficies epiteliales, en este caso la tráquea con el esófago. Algo muy evidente muchas veces es la pérdida de peso como consecuencia de la disminución de la ingesta de alimentos. Deben conocer que siempre se pierde peso porque no se ingiere la cantidad suficiente de proteínas o porque hay una pérdida excesiva, que puede ser debido a un síndrome nefrótico o a un proceso neoplásico maligno, en cuyo caso el catabolismo está muy aumentado. Entonces, después de decir todo esto, tenemos que la disfagia no falta en el síndrome esofágico, todo el resto podría faltar, y ahí va a entrar a tallar nuestra semiología para intervenir e indicar exámenes y tratamientos una vez hecho el diagnóstico. Pero en cuanto a la inspección, ¿qué es lo que vemos? Es un paciente, la disfagia orgánica, es decir, el cáncer esófago, se caracteriza porque el paciente viene a consultar por pérdida de peso y por disfagia. En realidad, la pérdida de peso es consecuencia de la falta de ingestión adecuada de alimentos. También tener en cuenta algo muy importante hoy en día, que el cáncer esófago está muy asociado al tabaquismo. Entonces, tabaquismo no significa que el paciente vaya a desarrollar cáncer esófago, sino que es muy frecuente la asociación cáncer esófago con tabaquismo y con alcoholismo. Entonces, es un paciente que ha perdido peso, que está pálido y como consecuencia de la palidez, o sea, como consecuencia de la anemia, presenta palidez, y esa palidez se revela por la disminución de la coloración de la piel, la falta de relleno capilar adecuado y también por taquicardia. Taquicardia que se da como consecuencia de que el organismo trata de compensar la oxigenación a través del envío con mayor frecuencia de sangre al circuito hacia los capilares. Como les dije, la pérdida de peso, consecuencia de la falta de ingestión adecuada. Y también en este caso tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En el interrogatorio es importante saber si el paciente está presentando algunos signos o síntomas de cierto tipo de enfermedades que también pueden ocasionar pérdida de peso. Por ejemplo, las enfermedades hematológicas causan pérdida de peso, causan hemorragias, causan hematomas, causan petequias, etc. Por eso es importante la palpación. Si yo estoy palpando, sobre todo la región del cuello, y veo alguna tumoración en la región lateral del cuello, entonces es importante saber si eso corresponde a un ganglio o corresponde a una malformación congénita de los arcos branquiales, o corresponde, por ejemplo, a un divertículo esofágico, el divertículo de Zenker, que se da sobre todo a la izquierda, que se ve como una tumoración que se podría vaciar hacia el esófago, y eso nos da la pauta de que el paciente está con una afección esofágica benigna que le causa la disfagia, es decir, el divertículo de Zenker. Dicho esto, establecimos el diagnóstico de síndrome esofágico y vamos a pasar a buscar la etiología. Ya sabemos que el asiento anatómico es el esófago, entonces tenemos una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para realizar el diagnóstico etiológico de la afección.
Es muy importante realizar primero un esofagograma antes que la endoscopía. ¿Por qué? Porque el esofagograma nos va a ayudar a revelar ciertas patologías como los divertículos o alguna estenosis a nivel a nivel de cualquier altura del esófago, en cuyo caso la introducción del endoscopio puede provocar una perforación. No se olviden un famoso caso en la Argentina, una diputada o senadora o animadora, creo que era, no me acuerdo, periodista, sufrió una muerte terrible. ¿Por qué? Porque le perforaron el esófago y la tráquea. No me pregunten por qué, porque no conozco las circunstancias, pero la paciente falleció en 10 minutos falleció. Otro método diagnóstico, sobre todo para investigar reflujo, son el monitoreo de pH esofágico 24 horas y la manometría. La manometría es fundamental para detectar patologías relacionadas a la alteración de la motilidad esofágica, entre ellos la calasia y el megaesófago. Es muy importante, son importantes todos estos estudios porque todos se complementan. Entonces, si tendría que establecer un orden, lo haría así. Primero el esofagograma, posteriormente la endoscopía y luego la manometría y el monitoreo del pH esofágico en 24 horas. Acá tenemos una imagen donde vemos un megaesófago, es decir, un esófago grande. El megaesófago en realidad tiene la denominación de megaesófago tiene una implicancia etiológica. Nos referimos a la enfermedad infecciosa Chagas, a su forma crónica. Entonces tiene una imagen de dilatación del esófago y un afinamiento en cola de ratón, que ustedes ven perfectamente en la imagen. Esta es la imagen típica del megaesófago o de la calasia. Entonces, podemos establecer también a través de la radiología la clasificación del megaesófago no avanzado hasta 7 centímetros y avanzado, son más de 7 centímetros o con pérdida de la verticalidad del esófago, o como veremos a continuación. Ahí tenemos un esófago en J, el esófago grande, una bolsa sin peristaltismo, por supuesto, donde se ve que está recostado prácticamente sobre el diafragma. Es un esófago que ya no sirve como elemento de tránsito para llevar el alimento de la boca al estómago. Entonces, este es un esófago avanzado, que tiene más de 10 centímetros o que ha perdido la verticalidad, a diferencia del esófago no avanzado, cuyo calibre es hasta 7 centímetros. Es una clasificación radiológica muy importante, sobre todo para plantear la técnica quirúrgica para facilitar la dilución de alimentos. Ahí tenemos una pieza operatoria de un cáncer esófago. La pinza está colocada sobre el tumor. Es un tumor en la parte media del esófago causante de la disfagia. Es un carcinoma escamoso. Los adenocarcinomas son más de la unión del esófago con el estómago, que vamos a ver más adelante en las clases de cáncer gástrico o cáncer de la unión esófago-gástrica. Entonces, estas imágenes son importantes para entender por qué se produce la disfagia. En cuanto a la etiología, sigamos recorriendo diagnósticos y ya citamos uno de ellos, el divertículo por punción, por debilidad, un falso divertículo, el divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, que se produce a través de una herniación y a través de unas presiones aumentadas dentro de la luz esofágica. Puede ser por tracción, por procesos inflamatorios mediastínicos o pulmonares que se dan sobre todo en la parte media e inferior del esófago, o mixtos. En cuanto a los trastornos motores del esófago que ya citamos, tenemos la calasia, que es la dilatación esofágica con hipertonía del esfínter esofágico inferior. En realidad la calasia tiene una definición manométrica: aperistalsis del cuerpo esofágico. Aperistalsis significa que no tiene contracción, e hipertonía del esfínter esofágico inferior, que es hasta 10 centímetros de agua, y el paciente tiene 25 a 30 centímetros de agua de presión. El espasmo difuso de esófago también es un diagnóstico manométrico. La esclerodermia, como ustedes saben, es una enfermedad autoinmune donde el paciente tiene ciertas manifestaciones a nivel del tejido conectivo, del tejido fibroso, y con una dilución alterada, entonces ya hacemos el diagnóstico también de megaesófago. Consecuencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el esófago de Barré, la estenosis, produce disfagia,
Y la hernia tal, quiero destacarles a ustedes que de por sí no produce disfagia, pero asociado a un reflujo y a una estenosis sí produce esofagia, produce disfagia, perdón. Entonces es importante tener en cuenta esto. La hernia tal puede no tener reflujo, pero agrava el reflujo cuando están ambos presentes, es decir, el reflujo y la hernia tal. En cuanto a los tumores, los tumores pueden ser benignos, por ejemplo los fibromas y hoy en día más aún los GIT, tumores del estómago gastrointestinal que también asientan en esófago. Vemos ahí una perforación esofágica espontánea o síndrome de Boerhaave, que también es una causa grave, no tanto de disfagia, sino una mediastinitis, el síndrome de Plummer-Vinson, que es una disfagia asociada a ciertos tipos de anemias ferropénicas y manchas negras en la lengua o peribucales, un anillo de Chansky que está señalado por la flecha, que es más frecuente de lo que ustedes creen y que realmente forma parte del arsenal de diagnósticos no tan frecuentes, pero que se puede ver sobre todo a través de la radiología y confirmar con endoscopía. Ambos métodos se complementan. Los malignos, ya les dije, los dos tipos, el carcinoma epidermoide de esófago, es decir, de células escamosas, y el adenocarcinoma, que generalmente forma parte de los tumores de la unión gastroesofágica o que podrían desarrollarse sobre un esófago de Barré consecuencia de un reflujo crónico. El Barré siempre implica la presencia de un reflujo gastroesofágico ácido crónico. Ahí tenemos una visión endoscópica de una membrana esofágica, se ve perfectamente, es una causa de disfagia, sería una disfagia que no tiene, el orden de una disfagia orgánica, es decir, líquidos, semilíquidos, sólidos o no, sino que está presente ahí, es una enfermedad benigna y en algunos casos eso puede ser removido por vía endoscópica. La hernia tal que se ve en este estudio varitado, es decir, se ve la mucosa se ve mucosa gástrica dentro del tórax. Esto es patognomónico de la hernia tal. Existen varios tipos que hoy no lo vamos a desarrollar, que de por sí, como les dije, en algunos casos no desencadena el reflujo. El reflujo está desencadenado cuando existe una alteración no solamente de la unión gastroesofágica, de la pérdida de el ángulo agudo entre el fondo gástrico y el esófago, sino también tiene que ver con la longitud del esfínter esofágico inferior, las presiones a que son sometidas, los aumentos de la presión intraabdominal, etcétera, etcétera. Pero siempre es un factor agravante del reflujo, sobre todo ácido, que puede llevar al barro. No olvidarse de esas cosas. Es lo que estábamos hablando al principio, la imagen radiológica de un divertículo de Senker detectado mediante un estudio varitado esofágico. Se ve perfectamente a nivel del cuello, es lo que vemos como una tumoración lateral de cuello que puede vaciarse con una maniobra digital hacia el esófago. En estas imágenes vemos las consecuencias de un reflujo gastroesofágico ácido crónico, el esófago de Barrett. Esta es la imagen radiológica, la imagen de la mucosa del esófago que sufre metaplasia, es decir, conversión del epitelio escamoso a un epitelio con células caliciformes que producen moco para combatir la acidez del reflujo. Entonces, como consecuencia de ese reflujo crónico se produce el esófago de Barrett, que también puede sufrir una modificación maligna, es decir, un adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica que también da disfagia. Las diferentes variedades, como ustedes ven, es el color salmón el que predomina. Esta es una imagen típica, así que es muy sencillo el diagnóstico y sobre todo teniendo en cuenta los signos y síntomas del paciente. Es lo que yo quería compartir con ustedes por la clase de síndrome esofágico. Les insto, les insto a prestar mucha atención, sobre todo hoy en día en esta pandemia, porque muchos de estos pacientes, como consecuencia del reflujo gastroesofágico, presentan tos crónica. Y un paciente que viene por pérdida de peso, por tos crónica, vamos a pensar que tiene un COVID-19 y en realidad lo que tiene es un reflujo gastroesofágico con alteración de la voz y disfagia, pero nosotros estamos tan metidos en esta afección pandémica que nos olvidamos que estas afecciones siguen existiendo. También les recomiendo, jóvenes, hoy en día conocer muy bien el EBOC. Estos pacientes que presentan cáncer de esófago presentan con mucha frecuencia EBOC, enfermedad
enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que como ustedes saben tiene mucha tos, tiene mucho catarro, entonces también pueden presentar fiebre. Conocer bien el virus sincicial respiratorio. En estos pacientes con cáncer de esófago es muy frecuente la infección pulmonar, inclusive sin haber sido operado o tratado aún. Y viene a consultar por eso y nosotros podemos llevarnos la sorpresa de que pensando en un COVID-19 nos olvidemos de realizar el diagnóstico del síndrome esofágico. Así que les insto a estar atentos, les insto a seguir los protocolos de cuidados y sobre todo seguir a la semiología tradicional en donde el interrogatorio, como les dije al principio, hoy en día va adquiriendo cada vez mayor importancia y mayor peso. Muchas gracias.